Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, revisando en esta oportunidad su artículo quinto, que desarrolla dos principios generales del derecho, como son la primacía de los derechos inalienables de la persona y el principio de la protección de la familia. Dedicaremos esta primera explicación a estudiar el principio de la primacía de los derechos humanos y en otro video analizaremos lo relacionado con la familia. Miren ustedes lo que nos dice el artículo que estamos estudiando. Artículo quinto, Constitución Política de Colombia. Abro comillas. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Cierro comillas. ¿Qué quiso decir entonces el constituyente del 91 cuando afirma que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona? ¿Cuáles son en concreto esos derechos? Comencemos por decir que cuando estudiamos en un video anterior el artículo primero de nuestra Constitución, dijimos que éste establece que nuestra república se fundamenta en el respeto por la dignidad humana. Esto implica que reconocemos que todos los seres humanos tienen una dignidad intrínseca y como resultado somos sujetos de protección de nuestros derechos humanos. Estos derechos tienen una característica especial. Miren ustedes, no dependen de la voluntad de los gobernantes, ni son otorgados por el Estado, un rey o un parlamento. Son derechos que todos poseemos simplemente por el hecho de ser humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personales, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, el derecho a un juicio justo y a un proceso legal e imparcial, el derecho a la no tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre muchos otros, se consideran derechos inalienables, es decir, que no pueden ser cedidos, violados, amenazados, digamos, conculcados por ninguna persona o Estado. Algunos de ellos ni siquiera en los conocidos como estados de excepción, por ser, lo repito, inherentes a la persona humana. ¿Es esa entonces la forma en la que debe entenderse ese artículo de nuestra Carta Política? Estamos hablando, recuérdenlo, del artículo quinto. Pero para mejorar un poco más nuestro conocimiento acerca del tema, acudamos a los estudiosos de la materia para que nos ilustren un poco respecto a este tema. Miren ustedes lo que nos dice el doctor Mario Madrid en la Constitución colombiana comentada por la Comisión Colombiana de Juristas respecto a este tema. Abro comillas, la primacía de los derechos humanos impone por lo tanto a las autoridades deberes y prohibiciones. El legislador, el juez y el ejecutivo están obligados a enmarcar el ejercicio de sus competencias dentro de los límites que tal primacía señala y exige. Ni al elaborar la ley, ni al interpretarla, ni al hacerla cumplir, pueden los agentes del Estado olvidarse que éste surge y existe para servir a la persona y no para hacerla víctima de opresiones que la cosifiquen, alienen o destruyan. Cierro comillas. Para terminar esta parte del artículo quinto de nuestra Carta Política, quise traer un extracto de una sentencia de la Corte Constitucional en la que se refiere a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, tomando como parámetro lo dispuesto por el artículo que venimos estudiando. Miren ustedes lo que dijo la Corte en la sentencia T-133 de 2016. Abro comillas, el artículo quinto de la Carta Política reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas. Por consiguiente, y en relación al tema de la referencia, los sujetos recluidos en centros carcelarios conservan su dignidad humana. La jurisprudencia de este tribunal ha sido enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria. Lo anterior en atención a la diversidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de la libertad. En este sentido,
La reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano. La función y finalidad de la pena son la protección de la sociedad, la prevención del delito y principalmente la resocialización del sujeto responsable del hecho punible. En la misma dirección, es importante resaltar que el Estado está en la obligación de procurar la función resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. Por tal motivo, quienes se encuentren purgando una pena cuentan con las garantías constitucionales de cualquier ciudadano y en el evento de creer vulnerados sus derechos fundamentales están legitimados para accionar ante los organismos judiciales en búsqueda de la protección de los mismos. Por esta razón, los penados podrán exigir un trato que respete su dignidad humana, la cual va ligada inequívocamente con el derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de obtener las oportunidades necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. Bajo este derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental de eficacia directa, cuyo reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos del Estado colombiano, es decir, es el postulado esencial para una efectiva consagración del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. Cierro comillas. Ese era entonces el tema que queríamos abordar el día de hoy. A manera de conclusión, digamos que el artículo 5 de la Constitución Política de Colombia establece el principio fundamental de la primacía de los derechos inalienables de la persona. Este principio implica que los derechos humanos tienen un estatus supremo en el ordenamiento jurídico del país. Los derechos fundamentales inherentes a la condición humana, como el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad, entre muchos otros, tienen prioridad sobre cualquier otra consideración o norma legal. Esto significa, mucho ojo con esto, que el Estado y las autoridades están obligadas a respetar y proteger estos derechos en todo momento, independientemente de las circunstancias. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.